hasta ahora está confirmado el paro de colectivos para mañana y pasado. 48 horas no habrá colectivos. ¿Por qué? Porque fracasó la audiencia entre choferes y empresarios, o para mejor decirlo, los representantes de UTE y los representantes de las cámaras empresarias. Y este miércoles no habrá colectivos. La audiencia justamente entre ambas partes no llegó a buen puerto y finalmente la medida de fuerza de los choferes se mantiene. Los colectiveros reclaman un aumento de 35% en sus salarios, que los equipare a las remuneraciones de los choferes de Buenos Aires. Pero desde FATAP entienden que sin más subsidios nacionales va a ser sumamente difícil, por lo que, bueno, está confirmada, como decimos a esta hora, la medida de fuerza. Este martes, justamente, el ministro de Transporte acudió al Congreso para precisar cómo es el reparto de subsidios, que por ahora nuevamente beneficia más a la ciudad autónoma y al área metropolitana de Buenos Aires. Entendemos que hay una sola solución: que se junten los gobernadores con el gobierno nacional. Si arreglaron en el AMBA, ¿por qué no lo pueden arreglar en el interior? Esta pregunta la hizo el secretario general de UTA, Roberto Fernández, quien aseguró que el diálogo sigue abierto, pero que la huelga también sigue firme. No queremos ir a una medida de fuerza de ninguna manera, pero necesitamos una solución a los empresarios. Esto nos preocupa, dice justamente Fernández. La inflación corre más rápido que el salario de los trabajadores. Los salarios justamente de los trabajadores en el interior del país significan 108 millones de pesos, de los cuales deben ser mensuales, ¿no? De los cuales la Nación pone 38 millones y provincia 35 millones. ¿Quién asume la diferencia? Bueno, obviamente el empresariado en ese caso. Y obviamente esta pregunta la hicieron de parte del sector empresario. Roberto Albizu, tesorero de FATAP, entrevistado a la salida justamente de la audiencia entre ambas partes. Transportamos 9 millones de usuarios diariamente. Y los trabajadores del interior no podemos cobrar nuestro aumento salarial. Nos encontramos en medio de una disputa entre los gobiernos provinciales y el Estado Nacional sobre quién se hace cargo del acuerdo salarial. Esto anunció el Sindicato Nacional al lanzar justamente el paro la semana pasada. Y por otra parte, dice desde Rosario y desde la parte gremial Sergio Copelo, cansa denunciarlo, hemos dicho que no somos trabajadores de segunda. Cava y AMBA, por la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires, no, tienen otra realidad. Ellos cobran en tiempo y en forma. El problema es para nosotros, e indudablemente parece que la voluntad política es no transformar esa realidad. Esta fue la queja justamente del titular de UTA Rosario, Sergio Copelo, en contacto con algunos medios de Rosario, al confirmar la medida de fuerza. Reiteramos, está confirmado por lo menos para mañana y en las últimas horas el paro de colectivos en todo el país. Miércoles y jueves, en principio, es la medida. Reitero, esto puede dar vuelta, sí, en algún momento, como pasó en el último o en el penúltimo paro, no recuerdo cuándo fue, horas antes de comenzar la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo dijo conciliación obligatoria, el conflicto a foja cero, y por lo tanto sigue el servicio. No está pasando hasta ahora eso. La medida de fuerza está confirmada, habrá paro de colectivos en todo el interior del país. El reclamo es salarial, como son la mayoría últimamente de todos los reclamos salariales en ese sentido, pero bueno, vamos a ver en qué decanta esta situación, y obviamente es un conflicto que, como venimos diciendo con otros conflictos, a veces se pierde en la agenda, se pierde en esa intensidad hasta que vuelve a resurgir cuando otra vez la situación del bolsillo apremia, y sobre todo que tiene que ver con los trabajadores, pero en este caso también con los fondos que tienen que ver con las empresas. Esto parece un conflicto laboral que no es un enfrentamiento de trabajadores y empresas específicamente, sino que desde el sector gremial, sobre todo, se está entendiendo que también la asistencia del Estado en este caso es necesaria, teniendo en cuenta que hay disparidad entre lo que se deja, la cantidad de fondos que se deja en Buenos Aires,
en la ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires, y la cantidad de fondos que se deja en el interior, que es infinitamente inferior, así que bueno, se está pugnando por esto en esta situación. Y vale recordarlo, hace algunos días ya aumentó el boleto en la ciudad de Santa Fe. Así que bueno, vamos a ver en qué vale todo esto o en qué va todo esto.